buenos días, muy buenas tardes a todos nuestros invitados, a todas las personas que nos acompañan a través de la página de Facebook y que nos siguen a través de esta plataforma Zoom en el primer encuentro entre maestros, gestos y palabras sobre el oficio. Hoy, en nuestro último encuentro que tendremos, ya después de una semana en la cual hemos tenido diferentes reflexiones, diferentes voces y miradas acerca de las prácticas y este quehacer del maestro. Primero tuvimos el día martes la apertura con el maestro Rudy Doria Correa de la Universidad de Córdoba, después al maestro Jorge Gantiva de la Universidad del Tolima y después al maestro Gustavo Bombini de la Universidad de Buenos Aires. En el día de hoy nos acompaña la maestra Piedad Ortega de la Universidad Pedagógica Nacional y quien nos estará acompañando en la moderación será la profesora Helen Hernández. Helen Hernández, bienvenida, profe, muy buenas tardes. Quedamos en tus manos para la presentación del día de hoy. Gracias, Hernán, te agradezco profundamente. Como lo venías diciendo, hoy es nuestra última plática, nuestro último encuentro en este conversatorio sobre maestros, gestos y palabras sobre el oficio. Quisiera comenzar agradeciendo en primer lugar a las personas que están hoy presentes y que nos han estado acompañando durante esta semana con su tiempo, dedicación, preguntas, inquietudes. Por supuesto, también agradecer a los invitados que nos han donado sus palabras. Y hoy quiero extender un agradecimiento profundo a la maestra Piedad Ortega, quien nos acompaña hoy. Qué mejor manera de cerrar este encuentro que la compañía de la maestra Piedad. Una voz que se enuncia desde la colectividad, una voz que ha emprendido luchas poéticas, políticas y sociales para resignificar la palabra pedagogía, práctica y hasta la misma palabra del maestro. Es una grata alegría tener a la profe Piedad hoy entre nosotros porque, entre otras cosas, es una persona que cree en el nosotros, que se enuncia también desde el nosotros. Y esto es una fortuna porque en tiempos de crisis, en el tiempo en el que estamos, en el tiempo de una razón instrumental, esto casi que es una luz que todavía nos permite creer que es posible pensar, resignificar y creer en estas acciones colectivas. La maestra Piedad Ortega es doctora en educación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es magíster en educación y desarrollo comunitario y profesora de la maestría en educación y también profe de la licenciatura en educación comunitaria con énfasis en derechos humanos de la Universidad Pedagógica Nacional. Sin duda, su trayectoria ha estado marcada por la escritura de diversos libros, como Pedagogía de la Memoria para un País Amnésico, Narrativas Testimoniales, Poéticas de la Alteridad, Pedagogía y Didáctica, Aproximaciones desde una Perspectiva Crítica, Memoria y Formación, Configuraciones de la Subjetividad en Ecologías Violentas, Sujetos, Prácticas de las Pedagogías Críticas, entre otros. Te damos, profe, la bienvenida a este espacio cómplice de maestros y tienes la palabra. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes y un agradecimiento muy especial a Alex, mi amigo, con quien hemos venido también pensando y escribiendo estos asuntos tan entrañables que tienen que ver con la formación de maestros y maestras, y a todo el equipo de maestros y maestras artesanos y artesanas, y a todo el equipo que hay detrás también de este Facebook Live y de este trabajo que hoy vamos a compartir. Vamos a iniciar con una canción porque gestos y palabras tienen que ver con esta canción. Vamos a escucharla y luego haremos una relación sobre ella.
por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. Por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por el joven exilado, por los nombres prohibidos, yo te nombro libertad. Te nombro el nombre de todos por tu nombre verdadero. Te nombro cuando oscurece, cuando nadie me ve. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Tu nombre verdadero, tu nombre y otros nombres que no nombro por temor. Por la idea perseguida, por los golpes recibidos, por aquel que no resiste, por aquellos que se esconden, por el miedo que te tienen, por tus pasos que vigilan, por la forma en que te atacan, por los hijos que te matan, yo te nombro libertad. Por las tierras invadidas, por los pueblos conquistados, por la gente sometida, por los hombres explotados, por los muertos en la hoguera, por el justo ajusticiado, por el héroe asesinado, por los fuegos apagados, yo te nombro libertad. Te nombro en nombre de todos por tu nombre verdadero. Te nombro cuando oscurece, cuando nadie me ve. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Tu nombre verdadero, tu nombre y otros nombres que no nombro por temor, yo te nombro Bueno, esta canción como una invitación muy, muy especial, porque no puede haber gestos, no puede haber palabras en el miedo, en el exilio, en la hipoteca, con rejas, con candados, con muros, con fronteras. Hoy, en este país, como en América Latina, estamos librando una lucha contra el miedo. Y por ello, entonces, con la potencia de Nacha Guevara, esta inmensa artista argentina, esta bellísima producción que es de autoría de Gianfranco Pagliaro, del año 1969, que a su vez recrea un poema de Paul Eluard
de 1942. Entonces, que siempre gestos y palabras estén vestidos con la poesía, una poesía rebelde, una poesía de la resistencia, una poesía que se vista con la libertad de la palabra, del maestro y de la maestra. Voy a acompañar esta presentación con unas diapositivas y bueno, y vamos conversando entonces con ellas. Por favor, la primera, Hernán. Bueno, prácticas pedagógicas entre gestos y palabras. He querido recrear, digamos, esta invitación con este nombre. Ustedes ven aquí en esta, ven la imagen de Marcel Marceau, también es un mimo, un gran artista del siglo pasado, que también salvó a cientos, a miles de niños nazis de los centros de concentración, ¿sí? Porque a propósito, la imagen de los mimos son quienes mejor nos entregan la expresión de los gestos, la imagen de los gestos, ¿sí? Y entonces aquí tenemos a este también grande, Marcel Marceau. Y yo con Joan Carles Melis me acompaña también este filósofo de la Universidad Autónoma de Barcelona para decirnos lo siguiente. La tarea de educar implica un compromiso con el mundo, con la tradición y con la historia. Solo si decidimos que el mundo que hemos creado y en el que vivimos todavía merece la pena y que podemos recomponerlo, solo si nos hacemos responsables de él, estamos en condiciones de transmitirlo. El que no quiera responsabilizarse del mundo, que no eduque. Estas palabras de Melis, este filósofo de la educación, como ven ustedes, nos convoca a pensar y a situarnos y a hacernos responsables de los proyectos de formación que agenciamos. Melis, junto con Fernando Bárcena, en su libro La educación como acontecimiento ético, fíjense ustedes también este nombre, la educación como acontecimiento ético, nos convoca a pensar la pedagogía, y aquí vamos también a situar que esta pedagogía crítica, una pedagogía crítica latinoamericana, nos invita a pensar esta pedagogía desde tres claves: desde la narración, y por eso gestos y palabras, porque el gesto entrega una narrativa y por supuesto la palabra también entrega narrativas. Desde la natalidad, y aquí recrea una gran filósofa, Hannah Arendt, porque la responsabilidad con el mundo nos significa que todo el tiempo como maestros y maestras estamos dando la bienvenida al mundo a los niños y a los jóvenes, también a los adultos. La natalidad nos convoca a pensar en estos diálogos intergeneracionales. La natalidad, en clave de Hannah Arendt, es un compromiso político con la vida, con el mundo. Y también Melis y Bárcena nos invita a pensar esta educación en clave ética desde la alteridad. Helen hizo una muy bella presentación de mi trabajo, de mis trayectorias, y justamente este tema de la alteridad, que es una construcción filosófica muy importante en Europa y por supuesto en América Latina, nos invita a pensar en el encuentro con el otro y con la otra, nos invita a pensar los necesarios vínculos pedagógicos, sociales, comunitarios que necesita hoy este país, y sobre todo que necesita hoy la escuela, y mucho más hoy esta escuela atravesada por estos confinamientos en los que estamos. Por favor, la siguiente. Bueno, y también aquí vamos a encontrar esta reflexión que recoge Jorge La Rosa. Con esto también es cuando nombro a los autores, no es porque me interesa mucho qué tanto se ha leído o hemos leído, sino es más, si se quiere, un gesto también que me gusta entregar, de invitarles y de decirles, estos autores
me han acompañado en mis construcciones, en mis reflexiones, en mis desvaríos también, ¿no? La vida de un maestro y una maestra no es una vida en línea recta, es una vida que va y viene, es un camino todo el tiempo que uno está transitando. Y bueno, La Rosa recoge de Green Maxim este planteamiento que creo que hoy es fundamental para nosotros los maestros y las maestras, porque siempre se legisla sobre nuestro trabajo como por fuera de, ¿no? Externamente, como si fuéramos los maestros y maestras extranjeros en la misma escuela, extraños en la misma escuela, o si viviéramos entre, a propósito, pues estas imágenes y metáforas de los candados, de los cercos, de los muros, de las rejas, que bueno, sabemos también que están en la escuela. Bien, entonces nos dice este planteamiento, frecuentemente el maestro y maestra, necesitamos decir también hoy, son tratados como si no tuvieran vida propia, como si no tuviera un cuerpo, un lenguaje, una historia o una interioridad. Los especialistas en educación parecen presuponer un hombre dentro del hombre, también decimos una mujer dentro de una mujer, cuando describen a un buen maestro o a una buena maestra como alguien infinitamente seguro, atento y complaciente, técnicamente eficiente, insensible a los cambios de humor, probablemente le definan por el rol que se espera que desempeñe en la clase, con todos los cabos bien atados y todas las dudas resueltas. Las diversas realidades en que él y ella existen como persona viva han sido pasadas por alto. Su biografía personal ha sido obviada, así como las diferentes maneras en las que se expresa a sí mismo o a sí misma a través del lenguaje, los horizontes que percibe y las perspectivas con las que mira el mundo. Este planteamiento para decir también que necesitamos romper, que necesitamos dar cuenta de los trazados cotidianos, de los trazados reales, posibles y necesarios que tienen y en los que nosotros nos vamos constituyendo en nuestras prácticas pedagógicas, ¿sí? Este planteamiento nos está diciendo y nos está colocando en la alerta de que los maestros y las maestras tenemos una biografía, tenemos unas trayectorias de vida y que también nos debatimos, yo diría mucho tiempo, en mucha cotidianidad, entre estos gestos del desasosiego, entre estos gestos del desamparo, ¿no? Y aquí invitar, creo que hay un libro que es de libre acceso que justamente publicamos el año pasado con el profesor Alex Delgado y otra compañera profesora de la Universidad Pedagógica, Jennifer Villa, que titulamos de esa manera, Entre el desasosiego y el desamparo, una pedagogía de la alteridad, ¿no? Y se trata de eso, de que nuestros rostros tengan vida, de que nuestros rostros tengan presencia, pero no rostros ficticios, estos rostros que se corporeizan, insisto, en nuestra práctica, una práctica que hacemos permanentemente, no solamente en el aula, sino en cada uno de los espacios de la escuela y mucho más allá de las fronteras de la escuela. Por favor, la siguiente. Bueno, y acá también hay un autor, un pedagogo muy importante, para mí es de permanente presencia, y es Paulo Freire. Y como ven ustedes, hay ese título que coloqué en esta diapositiva, que uno lo encuentra en muchas de las obras de Paulo Freire, Lectura del mundo y lectura de la palabra. Esto para Freire fue fundamental, ¿no? Tanto en su primer libro, como que es Pedagogía del Oprimido, como Pedagogía de la Autonomía, que a propósito, este es un libro fundamental para pensar, para reflexionar y para resignificar hoy la práctica pedagógica, Pedagogía de la Autonomía. Como también en Pedagogía de la Esperanza, la educación como práctica de la libertad, en Pedagogía de la Indignación. En cada uno de esos textos, Freire, y bueno, también en sus textos sobre la pregunta pedagógica, y bueno, en muchos otros artículos que tiene Freire, pues en la biblioteca, digo, es que es una biblioteca abierta a todos y a todas, de
de libre acceso, siempre vamos a encontrar esta tesis que para mí tiene una riqueza epistemológica fundamental, ¿no? Lectura del mundo y lectura de la palabra. Bueno, aquí uno puede ir detrás de esto, por qué lectura del mundo, qué significó ello, y la lectura de la palabra, por ejemplo, en la construcción del método de alfabetización de Paulo Freire, en la deconstrucción a la que nos invita con respecto a su libro o a su tesis de la pedagogía bancaria o de la educación bancaria, con respecto a la investigación temática, al diálogo de saberes, a la construcción de conciencia crítica, etcétera, ¿sí? Entonces, yo creo que como maestros y maestras, todo el tiempo estamos haciendo esta lectura del mundo, ¿no? Y vamos a ver más adelante que lectura del mundo es lectura del contexto, es lectura de las realidades, es reconocimiento de las condiciones sociales, políticas, culturales, económicas, que nos atraviesan, pero que también atraviesan a nuestros niños jóvenes que asisten a la escuela, ¿no? Y porque no puede haber lectura de la palabra si no hay lectura del mundo, es decir, no es un juego simplemente, ¿no? Hay también aquí toda una también secuencia, ¿sí? Primero hacemos lectura del mundo y es ahí también todo el proyecto, digamos, alfabético que Paulo Freire construyó. Bueno, y entonces él nos va a decir en este argumento que es textual, que es de Freire, dice: la existencia en tanto humana no puede ser muda, silenciosa, ni tampoco nutrirse de falsas palabras, sino de palabras verdaderas con las cuales los hombres transforman el mundo. Existir humanamente es pronunciar el mundo. Los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra. Decirla no es privilegio de algunos, sino derecho de todos los hombres, y hoy decimos también de todas las mujeres. El diálogo es este encuentro de los hombres y las mujeres mediatizados por el mundo para pronunciarlo. Por favor, continuamos. Bueno, vamos a pasar por, bueno, es un intento de gráfica, no soy muy buena para las gráficas, pero yo quiero situar digamos, esto que estoy presentando, que les estoy compartiendo, se sitúa en una perspectiva de la pedagogía crítica. Y en esta pedagogía crítica, que sobre todo tiene un anclaje en todo el trabajo de Paulo Freire, como también en muchos de los pedagogos. Ayer justamente escuché al profesor Gustavo Bombini y él, si ustedes recuerdan, pues hizo todo un itinerario de esta pedagogía latinoamericana, de Argentina, de Brasil, de Chile, y allí nombró inclusive algunos nombres para mí muy cercanos, que han venido construyendo esta pedagogía latinoamericana, ¿sí? Y uno de los rasgos de esta pedagogía crítica latinoamericana es que nos posicionamos primero desde una lectura de contexto. Ahora, no es simplemente la lectura, porque yo puedo hacer la lectura, es una lectura que me interpela, es una lectura que me convoca a pensar y a decidir qué hacemos con estos contextos. En esa medida, es una pedagogía que me está implicando para que me posicione en términos de reconocer los contextos, pero también trabajar en procura de transformar esos contextos. Hay muchos alcances en esta transformación, y ustedes pueden ver que McLaren habla de pedagogías contrahegemónicas, este autor pues anglosajón, Henry Giraud, habla de la pedagogía radical, de la pedagogía de la resistencia. Freire va a hablar de una pedagogía, de una educación de la liberación. Bueno, el alcance yo digo que el alcance lo da cada uno de nosotros y de nosotras, mucho más si estamos en colectivos, hasta donde sea posible. Bueno, aquí hay 4 lugares entonces de lectura de este contexto. Hay muchas más formas de leer este contexto, porque uno puede hablar de los planos del contexto, las dimensiones del contexto, etc. Bueno, yo solamente quise aquí colocar 4 lugares que yo creo que tienen que ver mucho con
con los modos también, o que afectan mucho nuestra práctica pedagógica, ¿sí? Bueno, entonces están allí expresados la instalación de una contrarreforma educativa. Yo creo que a esto vamos a tener que ponerle mucha atención, porque para desinstalar esa contrarreforma, para deconstruir, que me imagino que el profesor Gantiva, seguramente su intervención su disertación estuvo muy colocada allí, porque es uno de los que trabaja mucho política educativa, ¿no? Y aquí tenemos en este país, en esta producción de políticas educativas, que también tiene pues escala latinoamericana, asuntos muy graves, muy graves. Voy a nombrar solamente derechos básicos de aprendizaje, competencias ciudadanas, en la misma Cátedra de Paz, que uno esperaría que fuese una propuesta mucho más abierta, más liberal, ¿sí? Pero bueno, hay allí todo un neoconservadurismo en los modos como se pensó estas cátedras, sobre todo la Cátedra de Paz, pero también lo de competencias ciudadanas y competencias en ciencias sociales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay otros asuntos allí también en esta contrarreforma que llamamos educativa, que no la llamo yo contrarreforma educativa, que acojo esta expresión de autores que tienen mucho más agudeza en el seguimiento y análisis de política educativa, como el profesor Marco Raúl Mejía y otros profesores que trabajan desde los observatorios para hacer seguimiento pues, a la política. Bueno, está el asunto de la fragmentación del vínculo social. Esto es un asunto también grave, porque tiene que ver también con una crisis de la institucionalidad hoy en Colombia, con una delegitimación de esta institucionalidad, que tiene que ver también con la fragmentación de las comunidades al interior de nuestras instituciones educativas, que lo ve uno pues también a propósito en los gestos, en las palabras que se entregan todo el tiempo, en las reuniones de maestros, en las reuniones para tramitar conflictos, etcétera, como también en la expresión de los sindicatos, bueno, en la expresión de todas estas formas sociales que necesitamos los maestros y las maestras, ¿no? Porque no solamente agenciamos un proyecto de formación en la escuela, sino que también nuestra presencia, nuestra autoridad tiene mucho impacto por fuera de la escuela, en los espacios sociales en los cuales estamos. Bueno, también pues nombro aquí rupturas de referentes éticos. Aquí, bueno, es un asunto que uno podría quedarse también un buen rato. ¿Qué significa? Yo, de hecho, aquí lo digo muy sin tanta fuerza, pero más que la ruptura, yo lo que digo es que hay una erosión de la ética en Colombia. Es una erosión, ¿no? Bueno, y yo creo que lo vemos reflejado en este genocidio político por el cual estamos atravesando. Fue el genocidio contra la Unión Patriótica, y hoy tenemos un nuevo genocidio en contra de los líderes y lideresas sociales en todas las regiones de este país. Y bueno, esta otra no, porque sea la última, es la crisis del sujeto. Aquí también es un asunto para pensarlo, pensar esta constitución de infancia, esta constitución de los jóvenes, esta también constitución de nosotros como adultos, crisis del sujeto en términos también del lugar del maestro y la maestra hoy en la escuela, como responsable de estos proyectos de formación, crisis del sujeto, en la autoridad del maestro y la maestra. ¿Qué autoridad tiene el maestro y la maestra para tramitar los conflictos, para reconstruir normas, para asumir un lugar de referente, ¿no? De referente ético, de referente de vínculo social, de referente político, etc. Por favor, continuamos. Bueno, en esta y en la siguiente diapositiva voy a expresar estos planteamientos con la pregunta ¿desde dónde asumo la pedagogía crítica? Que hace parte también de, bueno, en esta pandemia pude reconstruir varios artículos que había venido escribiendo en varios portales, digamos, de reflexión y bueno, y pude escribir, que además agradezco pues a Alex que me regaló un bello prólogo, Pedagogía Crítica en Tiempos de Asepsia se llama
Espero cuando vaya a la Universidad del Tolima el próximo año llevar ejemplares y que podamos hacer un espacio de conversación con este libro. Bueno, entonces algunas tesis de esta pedagogía crítica, ¿no? Como digo, es una pedagogía crítica latinoamericana, pero no porque sea latinoamericana leemos solamente los autores latinoamericanos, sino porque quiere tener el anclaje, la territorialización de nuestros problemas propios, ¿no? Pero aquí hay presencia de autores, sobre todo de Joan Carles Melis y de Fernando Bárcena, como también esta pedagogía crítica anglosajona, como también mis amigos y mis colegas y los colectivos con los cuales trabajamos aquí, bueno, pues en Bogotá y a veces en Medellín, etcétera. Bueno, tesis, así rápidamente, digo, la pedagogía crítica se ocupa de un proyecto de formación inscrito en una época y en unas condiciones que la hacen posible. Yo quiero aquí subrayar inscrito en una época, porque esta es la época en la que estamos formando, ¿no? Una época que configura unos tiempos, unos espacios y unos encuentros generacionales, es decir, unos modos en cómo, unos modos en que somos, unos modos en que estamos, unos modos en que soñamos, ¿sí? Y unos modos también en que nos angustiamos, ¿no? Bueno, la pedagogía crítica es una política de vida en colectivo. Para mí esto es fundamental. Es política, es una política, y aquí detrás está todo el planteamiento de profesores, amigos cercanos, como Carlos Cuyén en Argentina, como esta filósofa Hannah Arendt, ¿sí? Porque es una política de vida, como también nuestro sociólogo colombiano Orlando Fassborda, ¿sí? En todo su trabajo con respecto a la investigación, acción participativa, pero también en su trabajo sobre el socialismo raizal y en su trabajo con las comunidades. Está fundamentada en una teoría radical de la ética que posibilita acciones políticas emancipatorias. Aquí vamos a encontrar esta trilogía: la pedagogía crítica, la ética, la política, y esto que a veces llamamos estética o que también llamamos la formación en la sensibilidad, ¿no? No puede haber política sin ética, ¿no? Mientras la política es la acción del estar juntos, ¿sí? Pues la ética nos va a posibilitar cómo le hacemos para ese estar juntos, qué colocamos en ese estar juntos, qué respuesta entregamos en ese estar juntos. Y por eso el planteamiento que sigue, la pedagogía crítica, nos demanda estar juntos, por supuesto, y de ahí la necesidad de potenciar la fuerza constituyente de lo colectivo, bueno, en diferentes expresiones, relaciones, comunidades, etc. Y este último planteamiento lo recojo del amigo, el maestro Armando Zambrano. Él dice, el maestra es un sujeto que sabe el saber, nosotros sabemos el saber, reflexionamos sobre ese saber, nos exponemos a la experiencia más profunda de ese saber y nos vinculamos a las nuevas generaciones por la vía del saber, ¿no? Este es un texto muy bello que tiene Armando Zambrano en uno de los artículos que publica en la revista Educación y Cultura. Por favor, continuamos. Bueno, igualmente entonces planteo esta pedagogía crítica, trabaja desde una política del lugar y desde unos territorios de anclaje, digo aquí, de anclaje existencial, histórico, material y simbólico. Esto es muy importante porque a veces pensamos que la pedagogía crítica está, esta pedagogía crítica que estamos construyendo es para el trabajo solamente con los sindicatos, solamente en los procesos de movilización social. No. Por supuesto que está implicada, y puede estar implicada, ¿no? Pero aquí la imagen que yo quiero entregar es que hay una política de lugar, y como política de lugar quiero nombrar el aula de clase, nuestro espacio de clase. Esa es la política del lugar, o sea, trabaja desde allí, ¿sí? Y desde ese allí se implica en esos territorios que llamo aquí, pues, de anclaje existencial, ¿no? Porque la pedagogía crítica no se hace sola, la pedagogía crítica requiere de unos sujetos, en este caso maestros y maestras, como también de educadores populares, como también de militantes
políticos o activistas o emprendedores de la memoria, ¿sí? Entonces requiere unos sujetos que la hagan posible, requiere unos sujetos que la dinamicen, que la agencien. Y aquí pues me parece importante decir que esta política del lugar significa y me demanda también una implicación en esto que decido hacer, que decido pensar, que decido, pues en este caso, pues materializar en un acto de enseñanza. Exige siempre un posicionamiento del sujeto en la que convergen tres preguntas. Bueno, yo diría tres, pero pueden ser también muchas más, ¿no? La pregunta por el sujeto, ese quién soy, pero también en dónde estoy, ¿sí? ¿Quién puedo ser? ¿Qué podemos hacer juntos? Por eso digo, esta pedagogía crítica es una pedagogía entrañamente existencial, es decir, me implica, no se trata de hacer teorizaciones sobre la ideología o ser muy expertos en la ideología, sino que significa que yo estoy construyendo, me territorializo en estos tiempos y en estos espacios, y es desde esa territorialización donde emergen las preguntas, donde emergen los problemas, donde emergen los cuestionamientos, donde emergen también las posibilidades para el acto formativo. Bueno, construye una relación dialéctica y hermenéutica entre teoría, práctica y experiencia. Bueno, esto es lo que siempre hemos planteado, que la pedagogía crítica es una sociopraxis, hay un planteamiento, es una sociopraxis, ¿sí? Y aquí yo quiero señalar que desde esa sociopraxis, es decir, esa construcción dialéctica que viene de Marx, pensando pues las relaciones, aquí le hemos acuñado también otra, si le quiero, otra categoría, y es la experiencia. Porque sobre todo para nosotros los maestros y las maestras, no solamente es la relación entre teoría y práctica, sino también mi propia experiencia biográfica en el acto de enseñar, ¿sí? Mis propios modos de asumir la corporeidad, esa corporeidad en ese trabajo colectivo. Mis propios modos en que me he venido haciendo, ¿no? Ese gerundio, me he venido haciendo, ¿no? No solamente en una formación disciplinar o en una formación profesional, sino en esa formación cotidiana, en esa formación del día a día, en esa formación con la historia, en esta formación con los saberes, en esta formación que me interpela, porque si hay algo que interpela es la práctica, porque la práctica es el oficio del maestro. Aquí vamos a encontrar muy bellos textos, por ejemplo, de Araceli de Tesanos, también de maestros y maestras como Lola Sendales, ¿sí? Que han encarnado esa práctica y esa experiencia, ¿no? Y aquí también está todo el trabajo de Jorge La Rosa, pues Jorge La Rosa es uno de los teóricos de la filosofía que más nos han aportado a pensar la experiencia del maestro y la maestra, porque hemos encontrado que a veces nos relacionamos con la práctica de un modo muy funcionalista, de un modo muy pragmático, y esto tiene que ver también en los modos como hemos asumido, como hemos traducido la demanda en términos, la demanda que nos llega en la escuela en términos de la política educativa, ¿cierto? Hay que hacer esto, bueno, y esto también está atravesado por la última reforma que se le hizo a las mismas licenciaturas en educación, por las mismas reformas a las normales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es un trazado así muy sencillo, esa relación dialéctica y hermenéutica entre la teoría, la práctica y la experiencia, pero creo que merece, pues, en su momento, sería muy importante volver sobre este planteamiento, ampliarlo, no solamente de algunos autores, sino también desde nuestra propia, desde nuestros propios espacios de reflexividad, ¿no? Es decir, desde lo que hacemos los maestros y las maestras, para saber también hasta dónde está el alcance en esa relación entre teoría, práctica y experiencia. Bueno, por supuesto que no hablamos de una pedagogía crítica por fuera de estas relaciones de poder. Siempre el poder va a ser conflictivo, con eso no hay ningún lío, ¿no? No hay ningún lío, pues porque el conflicto es necesario en toda práctica, en toda experiencia, en toda relación educativa, ¿sí?
Pero también el poder no solamente lo vemos pues en términos de disputas y contradicciones, sino que también lo vemos en términos de agenciamientos, en términos de posibilidades, ¿sí? Todo el asunto aquí es cómo tramitamos esas disputas, esas contradicciones, esas tensiones, ¿sí? Pero la relación del poder son constitutivas de toda práctica social. Y bueno, y digo aquí finalmente se territorializan unas prácticas, esta pedagogía crítica o toda pedagogía, aquí le colocamos pues el énfasis de lo crítico, porque es el lugar también de enunciación en el que nos hemos venido constituyendo, pero por supuesto que toda pedagogía tiene una práctica, o todo oficio, el maestro y la maestra tiene una práctica, nos territorializamos en una práctica, y aquí pues digo, insisto, una práctica que tiene un contexto, que tiene unos saberes, y por supuesto se da en un tiempo-espacio propio de esta época, es decir, de la escuela de esta época. Continuamos, por favor. Bueno, esta imagen para hacer algunos énfasis en términos de esta apuesta política y ética de la pedagogía crítica. Colocamos aquí tres referentes en esa apuesta. Por supuesto hay otras más apuestas. Bueno, una apuesta que planteo es que esta apuesta se da desde y con el reconocimiento de sujetos en condiciones de diferencia y desigualdad. Yo creo que esta época ha sido muy rica porque está posibilitando hacer muchas deconstrucciones a propósito de la diferencia, por ejemplo, ¿no? Una diferencia de género, la diferencia en las relaciones sociales, la diferencia en términos de la etnia, de la raza, la diferencia en términos de generaciones, de pensamos distinto en clave generacional, ¿sí? Como también la diferencia de opciones políticas, ideológicas, etcétera. Las políticas hoy supuestamente están colocadas o están, digamos, documentadas desde una concepción de la diferencia. El asunto es que lo vemos o, digamos, tiene una retórica que no ayuda ni a convencer ni a conmover, ¿sí? Porque la diferencia tiene que expresarse justamente en los modos como tramitamos los conflictos, en los modos como asumimos que aquel otro u otra que piensa distinto a mí, que tiene opciones distintas, que es un transgresor, ¿sí? Lo queremos abolir, lo queremos borrar, ¿no? Entonces, cuando planteamos este reconocimiento es desde la necesidad de trabajar en ese reconocimiento de la diferencia, porque no solamente es diferencia, sino que es una diferencia que está colocada en la desigualdad, ¿no? En las desigualdades. Aquí pues tendríamos que hablarlo en plural y podríamos ampliarlo mucho más, no solamente en las desigualdades, sino también en las violencias, en un país que produce tanta violencia, porque es una violencia estructural que produce violencia política y que a su vez estas violencias políticas están produciendo estas violencias sociales, violencias de género, en muchos ámbitos, no solamente en la escuela, en la familia, está también en el trabajo, está también en la organización política, en los procesos de movilización, etcétera, etcétera. Bueno, otra apuesta lo nombramos desde el análisis de contextos, y aquí pues también subrayo por lo menos dos planos de estos contextos: la exclusión y bueno, si algo ha develado esta pandemia que nos ha atravesado a todos y todas, es que la exclusión recluye y expulsa. La exclusión tiene esas dos dimensiones muy dolorosas en este país, ¿sí? Porque la exclusión es la no existencia, no querer que exista, no querer que exista. Por eso se recluye o se expulsa. Bueno, y aquí tiene que ver también toda esta problemática con los migrantes, por ejemplo, ¿no? O la misma problemática con los excombatientes, se puede leer desde este contexto. A lo que se le suma también las problemáticas psicosociales. Yo creo que estamos en mora también de
de dar cuenta en este contexto de la pandemia de qué problemáticas psicosociales podemos hablar, cuáles hemos padecido o seguimos padeciendo esas problemáticas, no solamente como maestros y maestras, sino también de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestras familias, ¿no? En un país que no tiene una política de atención, de cuidado emocional. Y si hay algo que necesitamos nosotros los maestros y maestras, es cuidado emocional. Aquí pues hay mucho trazado para hablar de este asunto que creo que necesitamos hablarlo porque es algo como que siempre está encerrado, es algo que dejamos en el baúl, es algo que dejamos guardado. Y yo creo que parte también de la terapia para intentar regular, tramitar nuestras propias problemáticas psicosociales, pues justamente son los gestos y son las palabras que necesitan resonancias de un otro y de una otra que nos ayude en esto. Bueno, también esta apuesta, pues la leemos en criterios movilizadores, ¿sí? Aquí ustedes ven una apuesta por supuesto, la construcción del sentido de lo público, y no solamente del sentido, sino de hacer posible lo público en términos de el derecho a la educación, ¿no? Podríamos leerlo allí. La ética de la solidaridad, esa ética del hermanamiento, esa ética de la confianza, esa ética de la reciprocidad, esta ética de la generosidad, ¿no? Y como lo planteaba, lo de la política de la diferencia. Por favor, continuamos. Bueno, y aquí está el enfoque de derechos y justicia. Bueno, unas apreciaciones sobre la práctica pedagógica. Bueno, que yo creo que, bueno, esto es más como un repasito aquí, la práctica desde dónde también, ¿no? Bueno, pues ese desde dónde recoge, digamos, estos apuntes de esta perspectiva de la pedagogía crítica. Fíjense que yo no hablo de modelo de pedagogía crítica, no me gusta hablar de modelo de pedagogía crítica porque los modelos siempre me parecen que me acortan, que me cierran, ¿no? Hablo de perspectiva, es decir, hablo de un direccionamiento. Y como todo direccionamiento, uno también construye esta pedagogía con lo que tiene, con lo que es, con lo que observa, con lo que encuentra también en sus espacios de diálogo colectivo, ¿sí? Entonces, esta práctica pedagógica viene entonces con este trazado de la educación popular en pedagogía de la autonomía de Freire, viene con este trazado de la pedagogía en tradición anglosajona, viene con este trazado de Fernando Bárcena y Joan Carles Melís. A propósito, pues Bárcena tiene uno de los libros, es precisamente sobre la experiencia pedagógica. Y bueno, entonces digo estos asuntos. Primero, como tesis, ¿no? La práctica pedagógica es una acción intencionada de formación en la que se dispone de unos tiempos. Ustedes saben que también estos son tiempos que a veces tienen desencuentros, ¿no? El tiempo institucional, el tiempo social, el tiempo vital. Y cuando digo estos tiempos no los estoy mirando desde afuera, los estoy mirando desde adentro. ¿Cuál es el tiempo institucional con el cual yo tengo que lidiar? ¿Cuál es el tiempo social, el de los niños, el de los jóvenes, el de las políticas, etcétera? Y mi tiempo vital, mi tiempo como maestro y como maestra. Hay unos espacios, ahí aparecen varios. Se dispone también de una forma de vida en colectiva, y esto es fundamental porque la práctica del maestro, si bien hay una política del lugar que la sostiene, pero la práctica es una forma de vida en colectivo, porque siempre hay un otro, una otra en esa práctica. Y bueno, no solamente un uno, es el 1 más 1, digamos, ¿no? Para dar mucha más amplitud a este trabajo de lo colectivo. Hay un entorno material, bueno, eso también va a condicionar mucho el tipo de práctica que tengamos, los entornos materiales, no solamente como espacios y tiempos, sino también como condiciones, ¿sí? Y bueno, y esto que es fundamental, también se dispone de unas producciones de reflexividad. Esto es muy importante porque a veces por los modos como estamos, por los tiempos, que la escuela tiene unos tiempos que son, bueno, voy a decir una expresión, un gesto, es el gesto de la rapidez, es el gesto de la velocidad, es el tiempo de que no hay tiempo aún, ¿sí? Esos son los tiempos de la práctica en la escuela. Entonces, pues con esos tiempos no puede haber producción de reflexividad, porque la reflexividad significa serenidad, la reflexividad significa
una disposición para la reflexión significa un poco de escritura, digo un poco porque también está nuestra propia oralidad y hay muchas maneras en que podemos trabajar la oralidad, ¿no? Si bien cuando hablamos de gestos y palabras, queremos hablar también de la escritura, el maestro y la maestra, de la narrativa del maestro y la maestra, pero haría mucho más énfasis en la narrativa del maestro y la maestra, ¿no? Porque esta narrativa no solamente son escritas, estas narrativas tienen también otras posibilidades de expresión, en la gráfica, en lo visual, en la puesta en escena, en el audio, en la música, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, la práctica tiene que ver con todas estas disposiciones, ¿sí? Fíjense que no es solamente la construcción o la puesta en escena de un saber, de unos saberes, sino también esos saberes, cómo se la juegan en estos entornos, cómo se la juegan en estos tiempos, pero también qué recepción tiene del otro y de la otra, ¿no? Esa recepción para que pueda ser apropiada, para que pueda, no apropiada en términos de eficacia, digo apropiada en términos de enraizamiento, apropiada en términos de que se encarne, no solamente nosotros, sino con quienes la estamos trabajando. Freire dice esto a propósito de pedagogía de la autonomía: no hay práctica educativa sin sujetos, sin sujeto educador y sin sujeto educando. No hay práctica educativa fuera de un tiempo-espacio que es el tiempo pedagógico. No hay práctica educativa que no esté envuelta en sueños. No hay práctica educativa que no involucre valores, proyectos, utopías. No hay entonces práctica educativa sin ética. Bueno, este es un planteo muy importante de Freire en pedagogía de la autonomía. Continuamos, por favor. Bueno, otras tesis sobre la práctica pedagógica. En esa medida, la práctica reafirma el lugar del maestro y de la maestra como sujeto de saber. Y aquí, a partir de las condiciones específicas de su existencia, de sus propias biografías y de las múltiples relaciones constitutivas del poder que genera en otros espacios educativos. Aquí con esto, que la práctica reafirma el lugar del maestro como sujeto de saber, traigo a la memoria pues el planteamiento de Olga Lucía Zuluaga. Yo creo que Olga Lucía Zuluaga nos ha legado una gran tesis que se dio en el movimiento pedagógico cuando dice: maestros, maestras, de portadores a productores de saber pedagógico. Eso tiene una grandeza increíble, ¿sí? Es decir, no seamos solamente portadores, es decir, no solamente leamos a Freire, a Bárcena, a Melis, o a la misma Olga Lucía Zuluaga, o a estos pedagogos intelectuales de la educación y la pedagogía en Colombia, sino que recreémoslo, interlocutemos con ellos, problematicemos también sus propias tesis, resignifiquémoslo. Esa es la producción de saber, ¿sí? Y por eso es que somos sujetos de saberes, y esto lo vamos a encontrar en la política educativa. Justamente encontramos un borramiento del maestro como sujeto de saber, ¿sí? En la política educativa el maestro no aparece como sujeto de saber. Hay una desvalorización del maestro como sujeto de saber. Hay otras configuraciones de ese sujeto, según puedo hablar de casi de 2 décadas en este país, ¿no? Maestro técnico, maestro operador de aprendizajes, maestro gestor de currículos, maestro mediador, maestro, sí, pero no sujeto de saber. Y hay otra también configuración muy importante que la encontramos desde la educación popular con Freire, es maestros y maestras como trabajadores y trabajadoras de la cultura. Fíjense, esa es otra grandeza, porque si nosotros hablamos de la práctica desde los gestos y la palabra, o el oficio del maestro desde los gestos y la palabra, significa que trabajamos con la cultura. Entonces se nos devuelve una pregunta, ¿no? ¿Cuál es nuestra concepción, nuestra comprensión de la cultura? ¿Qué reconocemos de la cultura? ¿Cómo nos hemos ido formando nosotros también? ¿En qué legados culturales? Y bueno, y otra configuración que aparece allí es desde las pedagogías críticas anglosajonas, cuando se plantea
los maestros como intelectuales, por ejemplo, esa es otra configuración, los maestros sujetos políticos, bueno, ahí tenemos estas configuraciones, la que ustedes, digamos, muchos de ustedes, maestros artesanos, esto inclusive tiene pues también el respaldo de esta maestra, que es chilena, pero vivió mucho tiempo en Colombia, Araceli de Tesanos, maestros artesanos. ¿Qué significa la artesanía, no? Bueno, y la artesanía también con que la asociamos, ¿no? De hecho, ahora me hace acordar un libro de José Saramago, a propósito, que hace toda una problematización porque la artesanía también ha sido borrada, ¿sí?, en las prácticas de los oficios en Colombia. Bueno, las prácticas están inscritas en múltiples saberes, pues eso yo creo que todos nosotros lo sabemos, no solamente, bueno, todos, algunos de nosotros hemos sido formados más en un saber disciplinar o en un saber específico, y aquí aparece pues también todo este debate hoy importante frente a los saberes escolares, estos saberes mosaicos que también son importantes porque no solamente son escolares, son también saberes del contexto, ¿no? Estos saberes que nos traen los niños y los jóvenes al aula frente a lo que ve, frente a lo que escucha en su casa, en su familia, en el barrio, en la cuadra, etcétera. ¿Qué hacemos con estos saberes mosaicos que están cruzados de múltiples formas, de múltiples gestos, ¿no? Bueno, y hoy hacemos también referencia a los saberes sensibles, y aquí también por eso la canción de Yo te nombro libertad, porque si hay algo también que ha sido borrado, que nos han hipotecado, que nos han despojado, es inclusive como maestros y maestras, pero también a estas nuevas generaciones, es que no, se borró de la institucionalidad educativa la formación artística, en artes escénicas, bueno, en teatro, en música, en la misma literatura, y yo creo que este país, esta época, sí que nos está reclamando a nosotros, maestros y maestras, estas posibilidades de construcción de saberes, ¿no? El saber sensible como ese saber de la afectación, el saber sensible no porque sea el saber bello, ni un saber bueno, sino que es un saber que nos conecta con la vida, es un saber que nos conecta con la naturaleza, es un saber que nos conecta con nuestras propias problemáticas, las nuestras y la de los otros, ¿sí? En última es un saber de experiencia, ¿no? Y luego aquí está referenciado en la literatura y parte también como de esta travesía propia, de esta trayectoria propia, es que para mí esta pedagogía crítica, estos modos de agenciar esta pedagogía crítica en formación de maestro, en formación de maestros, tanto en pregrado como en posgrado, es la necesidad profunda, la propia de buscar en la literatura algo que me ayude también a pensar el país, a pensar estos jóvenes, a pensar en sus desafíos, a pensar en sus desasosiegos. Es el saber literario, pero que puede estar en otro tipo de saberes, como los saberes orales, insisto, los saberes de la estética, etc. Y bueno, y las prácticas son la potencialidad de la actuación del maestro o maestra en su capacidad de crear, de transformar, de investigar, de reflexionar, ¿sí? La práctica del maestro no puede ser una práctica en solitario, no es una práctica, no es un soliloquio, ¿no? Es una práctica que requiere siempre el encuentro con el otro y con la otra, no para buscar espejos, no se trata de eso, sino porque es en el diálogo, ese diálogo cultural, ese diálogo de saberes, ese diálogo de contextos, el que hace posible sostener proyectos formativos. Continuamos, por favor. Bueno, hasta acá he intentado dar cuenta de un contexto, unas expresiones del contexto en términos de política educativa en Colombia. He intentado dar cuenta de una perspectiva de la pedagogía crítica con algunas de las tesis que he señalado. He intentado dar cuenta de algunas comprensiones de la práctica y esa práctica que pues lo digo también desde mi lugar, que me revitaliza, pero que también me ocupa, pero que también a veces me agota, ¿no? Porque el trabajo de los maestros y las maestras, tenemos un trabajo supremamente agotador, por eso la necesidad de pensar todo el tiempo en cuidados emocionales, y creo que hay que pensarlo en serio y hay que generar las condiciones para ello, ¿no?
condiciones colectivas, condiciones terapéuticas, ¿sí? Yo siempre digo que nosotros los maestros y maestras, antes de tener muchas bitácoras metodológicas, requeriríamos tener más espacios de escucha, más espacios de silencio, más espacios de terapia, más espacios para nuestra propia formación estética, de sensibilidad, más espacios para que haya un otro, una otra que nos ayude a buscar esos momentos también de reflexividad, ¿no? Porque la reflexividad no se da, no se da espontáneamente, hay que desplegar capacidades para la reflexividad, y parte de esas capacidades tiene que ver, y aquí ya voy terminando, esas capacidades, aquí quiero acuñar a Paul Ricoeur en un trabajo que él tiene sobre los caminos del reconocimiento, a propósito, cuando él dice, bueno, lo recreo, ¿no? Y lo recreo para este encuentro aquí con maestros y maestras. Él dice la necesidad que tengamos capacidades para relatar, para nombrar, para narrar, ¿no? Y esto lo va a recrear también Jorge La Rosa cuando habla esos autos que nombra él en su libro, la autonarración, ¿no? Entonces la capacidad, fíjense que hablo de capacidad, no hablo de competencia, ¿no? La capacidad de narrar. También nos va a decir Ricoeur la capacidad de recordar, ¿no? Y todo el trabajo de nosotros los maestros y maestras también tiene que ver con la memoria, ¿no? A propósito, eso es uno de los desafíos que tenemos hoy en Colombia, el trabajo con la memoria histórica, con la memoria social, con nuestras propias memorias autobiográficas, con las memorias generacionales. Va a decir Ricoeur también la capacidad de hacerme responsable. Fíjense que fue un poco el primer planteamiento, ¿no? ¿Cómo me hago responsable en un proyecto educativo, en un proyecto de formación? ¿De qué me hago responsable? La capacidad de actuar, va a decir Ricoeur, fíjese, y si hay algo ahí en la práctica, es la capacidad de actuar. Bueno, entonces digo esto porque llego a un problema, a un asunto, para pensarlo también colectivamente, porque, bueno, es esta la invitación, ¿no? 3 preguntas y 3 imágenes. 3 preguntas que nos dan que pensar, ¿no? ¿En qué mundo estamos formando? ¿Para qué mundo estamos formando? Y por qué yo decido formar al otro o a la otra. Fíjense que son, bueno, podemos decir que son 3 preguntas filosóficas, que son 3 preguntas existenciales, porque si algo tiene que ver la filosofía es con nuestra propia existencia, ¿sí? Porque la práctica pedagógica y nuestra experiencia todo el tiempo está rondando con estas preguntas, ¿sí? Mundo como construcción fenomenológica, como construcción de realidad, como reconocimiento de contexto. Pero esas 3 preguntas hoy en Colombia están atravesadas por estas 3 imágenes, que son 3 imágenes que ustedes encuentran recreadas en este libro que ya les había anunciado, Entre el desasosiego y el desamparo, una pedagogía de la alteridad. Nos encontramos con estas 3 imágenes muy duras, que generan gran preocupación, porque no son 3 imágenes aleatorias, ni que yo me las haya inventado. Son 3 imágenes que en alguna medida están respaldadas por las políticas educativas en Colombia, y están respaldadas por el tipo de gestión también que se está dando en la formación de los maestros en las facultades de educación, y está respaldada también por esta crisis hoy educativa, ¿sí? Esta que estamos ofreciendo, que estamos entregando a estas nuevas generaciones. Bueno, entonces una imagen que es la imagen de educación de galpón, yo creo que todos asociamos, bueno, tenemos las imágenes del galpón, ¿no? Esta imagen de pedagogía del bonsái, que es una recreación que hago de una gran amiga maestra, Estela Quintar, que trabajó este tema de la pedagogía del bonsái en un texto que construyó en su momento con su compañero, gran sociólogo y pensador latinoamericano, Hugo Semmelman, cuando habla de la pedagogía del bonsái. Y ustedes también tienen la imagen del bonsái, sí, muy lindo, muy bello, pero
cómo se reproduce, en dónde vive, en qué estado se encuentra, etcétera. Y posteriormente yo intenté construir algo hablando del maestro bonsai, y es lo que aparece en el libro que escribimos con Alice y con Jennifer Villa. Y esta otra imagen, que maestros desfondados, es decir, a veces encontramos maestros y maestras sin fuerza, maestros y maestras sin potencia. Entonces son 3 imágenes para trabajarlas. Por supuesto que son 3 imágenes, ojalá para reconstruirlas y para buscarle también posibilidades, pues posibilidades para que nos sigamos trabajando una educación de galpón que lo que hace es buscar hacinamientos, es buscar cobertura a costa de lo que sea, es no pensar en la construcción. En un galpón no puede haber vínculo social, no puede haber vínculo pedagógico, el galpón no se ocupa de eso. En un bonsai no puede haber potencia, ¿sí? Porque el bonsai, mientras más chiquito, parece que se ve mejor, más disminuido, y en un sujeto desfondado, pues no hay capacidad de transformación. Bueno, yo dejo entonces hasta acá y para que abramos las preguntas o consideraciones que podamos escuchar y que sí podamos compartir. Mil gracias, maestra Piedad. Mira que escuchándote sentía que lo que nos estás compartiendo hoy es una invitación a pensar el asunto de las prácticas pedagógicas. La palabra práctica es una palabra compleja porque lastimosamente la hemos vaciado de su fuerza, de su potencia, de su capacidad también experiencial, y es algo que damos por hecho, por entendido y por dado, el hacer, y hasta ahí llegamos. Pero la plática que nos estás dando hoy nos lleva a complejizar la palabra práctica a partir de diálogos, de una relación dialéctica, de una relación hermenéutica también, la práctica como una política y poética de los lugares, de los territorios. Entonces, cuando hablamos de prácticas pedagógicas, estamos hablando, bueno, de un montón de cosas, de fuerzas, de situaciones, de experiencias que están atravesando esa misma palabra. Entonces sí siento esta conversación como una invitación a pensar las prácticas más allá del hacer y hacer emerger dentro de las prácticas, bueno, otros contextos. Tú hablabas de leer los territorios desde una mirada existencial, eso me quedó resonando bastante. Entonces, pues mil gracias. También te cuento que desde el CAT de Cali nos mandan muchos saludos, te mandan muchos saludos, también del CAT de Girardot, de Honda, del CAT de Barranquilla y por supuesto también del CAT de aquí, de Ibagué. Me permito leer algunas, bueno, de las preguntas. Bueno, nos pregunta aquí el profe Andrés Leal. Te manda primero un saludo de agradecimiento y después nos pregunta: ¿una pedagogía crítica es una pedagogía que busca recuperar gestos, palabras, subjetivaciones, diferencias, narraciones y experiencias? ¿Qué posibilidades encuentra el maestro de hoy? ¿Qué lugares para recuperar esas palabras? También nos pregunta el profe José Sidney. Muchas gracias, profesora Piedad. ¿Cómo abordar una pedagogía del territorio, pedagogía crítica, sin caer en una didactización de los espacios que se proponen desde miradas eurocéntricas que sirvan para reinventar a Freire o a Simón Rodríguez y hacer frente a los ataques contra la educación pública en Colombia, como se quiere hacer con el referendo de Uribe? Ok, listo. Bueno, bueno, yo creo que aquí con la última, profesor Andrés, muchas gracias. Con esa última imagen o esa última diapositiva a propósito de esas 3 imágenes,
de una educación de galpón, lo que tenemos, ¿no? Digo lo que tenemos, digo no es un relato de ficción, yo quisiera que fuese un relato de ficción lo que yo estoy diciendo, de que hoy en Colombia tenemos una educación de galpón, que tenemos una pedagogía del bonsai y que tenemos unos sujetos desfondados. ¿Qué posibilidades encuentra el maestro de hoy? Yo creo que lo primero que podemos hacer, sí, por eso digo podemos, no digo debemos también, ¿no? Eso es un asunto también que necesitamos de construir, ¿no? Nuestra educación en Colombia, y yo digo pues en América Latina, está llena de muchos deberes, ¿no? Es una educación muy taxativa, usted debe ser, ¿sí? Y yo creo que ya es hora que cambiemos el deber por el poder. ¿Qué podemos hacer? ¿No? Y qué podemos, y ese podemos pues está en ese campo de las posibilidades. Y hablar entonces del campo de posibilidades es uno, yo creo que necesitamos recuperar con mucha fuerza el trabajo colectivo, con mucha fuerza. Porque el trabajo colectivo es un trabajo terapéutico, ¿sí? Nada mejor que tener unos encuentros cómplices con los maestros y las maestras, ¿no? En este nuestro oficio, porque nuestro oficio como maestro nos entrega también unos procesos de identificación, ¿sí? De identificación en términos de las luchas sociales, de las luchas de reivindicación cada vez por tener mejores condiciones salariales, mejores condiciones de estudio, mejores condiciones de trabajo, ¿sí? Porque no hablamos de una pedagogía crítica como apostolado, pues no, muchas gracias por lo poco que nos llega, no, porque también hay cierto filantropismo, a veces en nuestras prácticas, casi como que agradeciendo por lo poco que llega, no, yo creo que esta pedagogía crítica justamente requiere y se afianza y se hace posible con y desde el trabajo colectivo. Esto es fundamental y por eso es que nosotros insistimos en que es una pedagogía, la pedagogía crítica es una política de vida en colectivo. Y aquí hay mucho esfuerzo detrás para trabajar la política de vida en colectivo. Digo mucho esfuerzo porque cada vez nos quieren más aislados, cada vez nos quieren más el yo con el yo, ¿no? Hay un juego del yo-yo, hay un juego del llanero solitario, ¿no? Entonces el maestro llanero solitario, el que sea más competente, el que pueda llegar al éxito, el que pueda llegar a la eficacia, el que pueda ser más rentable, el que pueda ser más emprendedor, fíjense todo eso, ¿no? Entonces, claro, estamos cargando con todo el peso de la prescripción de la política educativa sobre el trabajo del maestro y la maestra, ¿sí? Y hay muchos, también hay que decirlo, hay muchos y muchas que se sienten cómodos con esa prescripción, hay muchos y muchas que afirman esa prescripción, pero bueno, quienes no lo afirmamos, quienes queremos transgredir esa prescripción, solo lo podemos hacer trabajando colectivamente. Y bueno, yo no quiero decir cómo se hace el trabajo colectivo, hay múltiples formas, múltiples expresiones, ¿sí? Y yo creo que lo que tenemos hoy en Colombia, el mismo trabajo sindical, aún con las diferencias y las oposiciones que se puedan hacer al trabajo sindical y las mismas interpelaciones, pero ese es un espacio importantísimo a potenciar, ¿sí? Porque a veces también hacemos mucha crítica desde afuera, pero a veces también hay que estar adentro también del sindicato para saber también qué se puede hacer, ¿no? O hasta dónde me revitalizo ese que se puede hacer, pero estando adentro. Bueno, eso un poco en términos de las posibilidades. Lo otro, yo creo que necesitamos recuperar como maestros y maestras la memoria pedagógica también de lo que ha significado las luchas del movimiento pedagógico. Yo creo que hoy estamos en escena de otras expresiones del movimiento pedagógico, ¿sí? Es decir, hay recuperar los proyectos de expedición pedagógica, seguir fomentando las redes, el trabajo en colectivo, poder recuperar inclusive esta memoria y esta territorialización de la lucha, por ejemplo, que tienen las comunidades indígenas con la expresión de la minga, por ejemplo, ¿no? Entonces también la minga es una expresión de trabajo colectivo, es una expresión de trabajo filial, es una expresión de trabajo como lazo social, ¿no?
Entonces yo creo que esa es una segunda posibilidad, recuperar memoria pedagógica. Y cuando digo recuperarla es porque siempre hay que resignificar esa memoria pedagógica, siempre hay que decir, fueron estos legados, fueron afirmamos estos legados, como también nos distanciamos de esos legados y construimos los propios. Y yo, pues en este diálogo y sobre todo pensando en el trabajo también que me ha compartido el profesor Alex, aquí hay una nueva generación de maestros y maestras. Yo estoy hablando como una maestra adulta ya, sí, que ha tenido mal que bien algunos recorridos, ¿sí? Ahora, ustedes son los maestros de esta época, son los maestros que también tendrán que resignificar muchos asuntos en los cuales nosotros fuimos formados, ¿sí? Lo otro como posibilidades, yo creo que hay que recuperar mucho a propósito la palabra del maestro y la maestra, ¿sí? Y cuando digo la palabra del maestro y la maestra es que nosotros pareciese que nos necesitamos validar con la palabra del que escribe o del que más escribe, o con esa palabra, entre comillas, del experto, que no me gusta para nada esa palabra del experto, porque el experto siempre nos va a decir qué hay que hacer y qué no hay que hacer, ¿sí? Pero creo que hay que eso recupera nuestra palabra. Y yo digo que nuestra palabra, pues es la potencia que nos permite construir ese reconocimiento que hoy requiere el maestro y la maestra, porque si hay un borramiento del maestro y la maestra, y va a haber más borramiento del maestro y la maestra en un país que la tendencia es la derechización. Cuando hablamos de la derechización, no es porque haga parte solamente de la expresión de un partido político, es porque hay una construcción epistémica, es porque hay una construcción ideológica, y es porque se está diciendo si el maestro y la maestra es un maestro reflexivo, ese maestro y maestra ayuda a otros niños y jóvenes a que sean reflexivos, es decir, a que tengan conciencia crítica, a que sean lúcidos, a que sean sensibles, y eso es muy peligroso en un país donde estamos teniendo prácticas fascistas en procesos de negociación y en procesos de tramitación de conflictos. Bueno, eso con respecto como un poco de resonancia, ¿no? Y frente a la otra resonancia, bueno, cómo abordar estas pedagogías desde territorio sin caer en la didactización, etcétera. Bueno, lo más que yo no peleo con la didáctica. Yo creo que la didáctica hace parte de esa trilogía educación, pedagogía y didáctica. Pues todo depende también de la comprensión que uno tenga de la didáctica, ¿sí? A mí, pues, yo aquí acabo de hacer una exposición didáctica, ¿sí? Yo creo que en la didáctica está condensada también no solamente una forma metodológica o unas estrategias, unas técnicas metodológicas, ¿no? La metodología también tiene desde dónde usted trabaja esto o aquello. ¿Por qué elegí yo la canción Yo te nombro libertad? Esa es una decisión, una definición, no fue al azar, la pensé, la decidí, ¿sí? Entonces, yo digo que habría que pensar también de qué didáctica estamos hablando, porque la didáctica, por ejemplo, en Pedagogía de la Autonomía de Paulo Freire, lo que hace, a propósito Freire, es entregarnos una didáctica sobre y desde la práctica pedagógica. Ahí hay una puesta en escena de la didáctica, ¿sí? De modo que la didáctica pues tiene que ver justamente con esos tiempos, con esos espacios, con los ambientes, ¿sí? Tiene que ver con las formas metodológicas. Y claro, puede haber siempre a veces usos y abusos de la didáctica, por supuesto que podemos encontrar esos usos y abusos de la didáctica, pero yo creo que aquí también hay que recoger la riqueza, inclusive, por ejemplo, a propósito cuando el compañero habla del territorio. La Expedición Pedagógica Nacional fue una experiencia que si algo posicionó fue la geopedagogía, es decir, la pedagogía en territorio. Y ahí ustedes van a encontrar trabajos de Alberto Martínez Boone, los trabajos de Pilar Hunda, los trabajos de Marco Raúl Mejía y de muchos maestros y maestras hablando de estas geopedagogías, ¿sí? Y estas geopedagogías las encontramos hoy en el Cauca, por ejemplo, con los trabajos de la Minga, con la Universidad del Cauca, los encontramos
en la licenciatura de la Madre Tierra en la Universidad de Antioquia, por ejemplo, con ese trabajo mancomunado entre el grupo de investigación Diverser y entre la Organización Indígena de Antioquia. Estas geopedagogías las podemos encontrar en América Latina con los trabajos del movimiento zapatista, pero también los podemos encontrar en los trabajos de Silvia Rivera en Bolivia. Sí, es decir, yo creo que hay una amplia gama de posibilidades en estas pedagogías de territorio, como también yo puedo encontrar, ¿sí?, formas acartonadas, instrumentalistas, porque no todo lo que nombre territorio pues es potencia, ¿no? Yo también, como les digo, esta pedagogía crítica latinoamericana es una pedagogía que se posiciona, y cuando hablamos de posiciona es un desde dónde, es decir, hay un pensamiento epistémico aquí que hay que construir, y que además es mucho más exigente, porque es mucho más fácil asumir los derechos básicos de aprendizaje en matemática, en lenguaje, en sociales, y reproducirlos. Pero si yo le hago crítica a los derechos básicos de aprendizaje, pues voy a tener una exigencia, porque no solamente tengo que construir la crítica porque aparecen esos derechos, sino porque los tengo que cambiar, porque los tengo que transformar. Bueno, aquí los perros están haciendo su fiesta ya. Maestra, también pues varias personas conectadas te siguen enviando saludos. El profesor Alex también. Y bueno, como siempre, pues yo siento, o en este momento recuerdo al protagonista de Memorias del Subsuelo de Dostoyevsky, y él decía que una pregunta siempre vuelve sobre otra pregunta, casi que una pregunta retorna sobre otra, hacia hasta el infinito. Casi que una pregunta no es para responder, sino para volver sobre más preguntas y más interrogantes. Y siento que eso es lo que nos pasará hoy. Quedarán preguntas siempre, y esas preguntas también nos seguirán llevando a otras preguntas. Entonces, quería mencionarte eso para en una próxima ocasión, en una próxima posibilidad, nos podamos encontrar y seguir platicando, conversando, discutiendo sobre estos interrogantes de la práctica pedagógica, de la pedagogía crítica en Colombia, de los colectivos, de los movimientos, de las experiencias que has venido trazando a lo largo del tiempo, porque sin duda tu trayectoria no dice mucho de lo que has hecho. Y bueno, para finalizar, quisiera pues extenderte de nuevo mi agradecimiento en nombre del colectivo Maestros Artesanos. Te agradecemos profundamente la compañía de hoy, también en nombre del grupo Didascalia, de la licenciatura en Literatura Infantil y Lengua, Universidad del Tolima. Estamos alegres, felices de escucharte hoy, y bueno, quedamos con una última, con ganas de seguirte escuchando. Entonces yo le doy el paso ya al director del IDEAT, al profe Carlos Gamboa, y después al profe que quieren continuar con el evento. Muy buenas tardes a Helen y a la profesora Piedad Ortega, que nos acompañó esta tarde. Queríamos aprovechar el momento para agradecer al grupo Didascalia, al colectivo de maestros artesanos, a los invitados que nos acompañaron estos 4 días en este primer encuentro de maestros gestores de palabras sobre el oficio, al profesor Rudy Doria Correa de la Universidad de Córdoba, al profesor Jorge Gantillo de la Universidad de Tolima, al profesor Gustavo Bombini de la Universidad de Buenos Aires,
a la profesora Piedad Ortega, a la Universidad Pedagógica Nacional, que nos ha permitido en el transcurso de estas diversas horas de las tardes de esta semana, de este extraño fin de año 2020, recorrer con palabras, con gestos, con experiencias, toda la experiencia pedagógica que nos compete como maestros y como formadores de formadores, mantener vivo el espíritu de la memoria pedagógica. Creo que ha sido el lugar común, el común denominador de los docentes que han conversado acá, la importancia de recuperar la memoria pedagógica en unos tiempos cuando parece ser que el oficio de ser maestro está puesto en cuestión y necesitamos revisar las diferentes oleadas que nos invitan hoy a la acción, a la transformación, al cambio, pero que a veces olvidamos que este tiempo que habitamos hoy no es un tiempo fortuito, sino es un tiempo que se ha acumulado a través de muchos años de experiencia. Recuerdo ese recorrido que nos hizo el profesor Gantiva desde la colonia, con todos esos paradigmas que se fueron gestando y que han hecho en el caso colombiano una experiencia pedagógica diversa, con muchos retos, con muchos logros, pero también con muchos olvidos. Entonces, me parece supremamente importante para la Universidad del Tolima, para el Instituto de Educación a Distancia, que sigamos trabajando en ese sentido, en el sentido de la memoria pedagógica. Nosotros que estamos en el oficio y en el arte de contribuir a la formación de los futuros docentes, es muy importante que entendamos que la pedagogía tiene un bagaje histórico, que la pedagogía tiene una profunda conexión con los contextos, con las culturas, con sus gentes, con sus luchas, con sus sueños, pero también con sus fracasos, con sus miedos, con sus retos. Esto es un mundo poéticamente elaborado para la transformación, pero que a veces fácilmente olvidamos. Creo que lo decía la doctora Piedad ahora rato en una parte de su intervención. Es decir, hay muchas luchas que muchas veces nosotros desconocemos o que muchas veces leemos o interpretamos desde nuestras orillas, pero sin ir a la profundidad de esas luchas, de esos logros, de esas tensiones. En ese sentido, agradecer al profesor Alex Silgado, a la profesora Mónica Tobar, a todo el colectivo del grupo de Didascalia, un grupo de investigación que está precisamente abordando todo el tema de las prácticas pedagógicas y que afortunadamente nos propuso ahondar en este tema tan importante como es el oficio de ser maestro. Gracias por haber hecho posible gestar este espacio. Cuenten con todo el apoyo de la dirección de la IDEAD para que podamos continuar y desde ya los invito a que vayamos construyendo el segundo encuentro con todas esas diversas experiencias que nos han dejado este momento y que ojalá nos queden unas memorias bien interesantes para poder seguir compartiendo con nuestra comunidad universitaria, con nuestros estudiantes, con nuestros pares, con todo aquel que desee reflexionar sobre estos temas. A los invitados, mil y mil gracias por aceptar este espacio. Qué bonito es contar todavía con esa solidaridad académica tan importante para este siglo XXI, para estos tiempos difíciles, porque solo es encontrándonos, conversándonos, juntándonos que podemos. Profesor Alex Silgado tiene la palabra y mi agradecimiento por el espacio. Gracias, Carlos. Mi profe, muchas gracias, de verdad es un placer escucharte, siempre me quedo allí. Sigo con tu pregunta, ¿no? Sigo con la pregunta de qué puede sostener un maestro, ¿no? ¿Qué puede sostener un maestro en estos tiempos? Y sobre todo en estos momentos, ¿qué puede sostener un maestro en estos tiempos? ¿No? Agradecerte de verdad tu generosidad, tus palabras siempre nos llevan a reflexionar y bueno, siempre tú también cargada de esa estela que podríamos decir mágica, poética, que
y esperanzadora sobre todo, ¿no? Yo siempre que te escucho siento que es posible, o sea, a través de tus palabras, a través de tus discursos, digo yo, y no solamente de eso, sino de tus acciones, porque, bueno, encarnas eso también, ¿no? Siento que es posible y que es posible seguir creyendo y por eso creo hoy que este colectivo te debe mucho a ti. En ese sentido, este colectivo tiene mucho de ti, de las conversaciones que hemos tenido, de las preguntas que te he hecho y pues que a bien me has sabido orientar. Entonces, te agradezco y espero tenerte próximamente por acá y no solamente de esta manera, sino también que nos vengas a visitar a la universidad, a nuestras casas, en fin. Te cuento, para cerrar, te cuento que para el año que viene estamos desde ya planeando, y también les cuento a todos y a todas las que han permitido, profesional. que han estado aquí conectadas. Para el otro año pensamos celebrar, porque es una celebración, lo que consideramos el año Freire. Vamos a estar todo el año leyendo a Freire. A propósito, vamos a encaminar muchas acciones desde el colectivo, desde los grupos en las prácticas y también en trabajos colaborativos, en complicidades con otras universidades, con escuelas, en fin, sacar el espacio para leer a Freire y pues el encuentro del otro año trataría un poco también de eso. Esperamos desde ya contar contigo, que sabemos que eres una lectora de Freire. Entonces, agradecerte, profe. No sé qué nos quieras decir antes de cerrar este espacio. Yo me quiero despedir con estas, bueno, ahí me disculpan con la sinfonía de los perros a esta hora, pero quiero decirles que quiero regalarles un pequeño duende para no dejar de soñar en estos tiempos de asfixia que a veces nos carcome el alma y nos destine el cuerpo. Entonces, y con Juan Gelman, este poeta argentino, regalarles estos versos que dice así: a este oficio me obligan los dolores ajenos, las lágrimas, los pañuelos saludadores, las promesas en medio del otoño del fuego, los besos del encuentro, los besos del adiós. Todo me obliga a trabajar con las palabras, con la sangre. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo año. Gracias a ti, mi profe. Gracias de verdad a todos los que nos han y a todas las que nos han acompañado hasta el momento. Que esta despedida sea una bienvenida a otros encuentros, a seguirnos encontrando desde la complicidad. Gracias, Carlos, también por estarnos acompañando como director del instituto, dándonos también línea. Pues gracias, Hernán, Andrés, Helen, Mónica, y pues gracias nuevamente, profe Piedad. Entonces, que sea muchas gracias, profe, un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Esperamos vernos pronto. Muchas gracias. Ojalá que sí. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Bueno, abrazo. profe, un saludo. Nos vemos. Y un gusto. Bye. Igualmente. Muchísimas gracias. Hasta luego.